Estamos viviendo historia pura. Se hablará de esto seguramente en el futuro y nosotros estamos presenciando lo que podría ser, y se ha promocionado tanto, el nacimiento de un nuevo mundo. El BRICS, dicen, llegó para quedarse. La cumbre en Kazán, de la que se había hablado tanto, se había anticipado tanto, de cómo es que marcaría una nueva pauta en la manera de ver este ecosistema llamado planeta Tierra. Por supuesto, se va a hablar y mucho de esto en los próximos días, pero la actualidad nos habla ya de la presencia de diversos mandatarios en Kazán, donde se está llevando a cabo la cumbre del BRICS. En tiempo real estamos observando, viendo con detenimiento detalles muy importantes de mencionar. Por ejemplo, la llegada de Xi Jinping escoltado por un caza ruso, nada menos. Simbolismo por donde se le quiera ver. Información que nos llega también sobre cómo es que los países del BRICS están preparando un texto, una declaración final sobre Ucrania, un hecho que ha salido publicado en el portal is.ru. Entonces, bestia. Entonces, vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con esta cumbre, con el poder que hay detrás. Analistas, expertos hablan ya de que el BRICS se está convirtiendo en una especie de SWIFT del sur global. Tiemblan en Occidente. Vamos a desarrollar este tema con un invitado de lujo, por supuesto, un analista de talla mundial, presidente de CAI Center, el señor Adrián Celay. Es un lujo tenerlo aquí en Prensa Alternativa. Vamos a conversar con él a profundidad de este momento, la cumbre de los BRICS. Querido Adrián, bienvenido a Prensa Alternativa. Hola, Ansa. Ya sabes que yo encantado de colaborar contigo y con Prensa Alternativa, por supuesto. Para nosotros es un placer, Adrián, conversar contigo, sobre todo en este momento. Dijimos, bueno, tenemos que hablar sí o sí con Adrián Celaya, porque la cumbre del BRICS, Adrián, está marcando un nuevo momento, lo entendemos. Y se sabe a estas alturas ya de información puntual, ¿no? Por ejemplo, ya se habla de la presencia de Xi Jinping, que estaba anticipada, pero la forma en la que ha llegado ha dejado muchas impresiones, ¿no? Llegó escoltado de un caza ruso, nada menos, un mensaje que parece dirigido a los adversarios del bloque, a los adversarios que llegan desde Occidente, ¿no? Hay que tener mucho ojo con lo que va a pasar en estos días. Se hablaba incluso hace unas horas de una vigilancia extrema en Kazán para evitar cualquier tipo de accidente, cualquier tipo de hecho inesperado, ¿no? Ya sabemos de qué estamos hablando. Pero esta cumbre, Adrián, llega cargada de mucho simbolismo, nuevos momentos. Se consolida un nuevo bloque. Algunas, digamos, opciones se siguen manejando. Hay cartas que todavía no se terminan de levantar o alzar y no se termina de saber, por ejemplo, si es que Turquía finalmente se podrá adherir. La propia Arabia Saudita también, que se mantiene jugando quizás con mucha muñeca. Se confirma, por ejemplo, la presencia de Nicolás Maduro. Hay mucho que tocar, querido Adrián. La cumbre del BRICS, ¿qué nos marca considerando la coyuntura, el contexto actual? Bueno, vamos a ver. En principio, tenemos la incógnita de qué decisiones se van a tomar efectivamente, porque la cumbre está celebrándose, ¿no? Entonces, los resultados no podemos conocerlos con precisión hasta que se tomen las decisiones, ¿no? Pero bueno, sí sabemos que se van a dar pasos en el ámbito de la colaboración financiera, ¿no? Y dentro de esa colaboración financiera, bueno, pues se habla de sistemas de pago en concreto. Y ya se ha descartado por el momento la idea de crear una nueva moneda, ¿no? Entre los países del BRICS, ¿no? Entonces, esto está claro que no va a ser una alternativa a corto plazo, pero se van a ir dando pasos en cuanto a sistemas de pago y en cuanto a ese concepto que tú has comentado de estructurar una alternativa al sistema SWIFT. Algo extraordinariamente importante desde el punto de vista de la capacidad geopolítica que el sistema SWIFT ha dado, especialmente a Estados Unidos, por supuesto, para castigar a los países a los que ha querido castigar por distintas razones, ¿no? Pero el hecho de que ya el sur global, el sur y este global, dispongan de una alternativa, pues ya va a ser en sí mismo un fortalecimiento geopolítico muy importante, pues digamos, de todo lo que no es el mundo occidental, ¿no? De todo el mundo en desarrollo y los países emergentes, ¿no? Bien, vamos a ver esto cómo se concreta en la propia cumbre. Desde el punto de vista de colaboración financiera, si hay algún paso en concreto distinto de lo que esté previsto, con lo que en principio no podemos contar, ¿no?
Pero yo creo que lo más importante de esta cumbre va a ser la fotografía del conjunto de países que de una forma u otra se adhieren al bloque BRICS. Esos, alrededor de 30 países que de forma, perfectamente lógica se ha dicho que no se pueden integrar sin más a un bloque de 9 países que ya está constituido, que funciona por consenso y de manera, en ese sentido, informal, y que es un sistema que no puede funcionar con muchos países. Entonces, es lógico que se establezca, como se está diciendo, simplemente un sistema de 2 círculos, ¿no? Un círculo en el que estarían los países que ya están en el BRICS y otro círculo se está hablando de países asociados. Habría que ver si esto es temporal o no. Si los 2 círculos adquieren con el tiempo una nueva configuración para convertirse en un único círculo, que sería lo previsible y con qué características, etcétera, ¿no? Pero lo más importante va a ser esa fotografía. Es decir, esa fotografía de 10, 20, 30 países que ya van a dejar claro, a través de su pertenencia de una u otra forma al bloque de los BRICS, van a dejar claro que el mundo emergente y el mundo en desarrollo ya está encaminado en esta dirección. Es decir, ya no es una intuición, una perspectiva, ya es una formalización. Es una formalización de esa apuesta del conjunto del sur global y del este global, si se quiere, a favor de ese proyecto alternativo al bloque occidental que se articula alrededor de los BRICS. Porque claro, en realidad lo más importante de los BRICS es esto, ¿no? Es, digamos, el símbolo geopolítico que representan. Es una estructura en sí mismo, desde un punto de vista organizativo, es una estructura débil que no se puede comparar, por supuesto, ni con la Unión Europea, ni con las Naciones Unidas. Si comparamos con algo, sería, por ejemplo, con el G7. Es una estructura ligera, pero que tiene un simbolismo geopolítico importantísimo y que ya ha sabido poner en marcha instrumentos de cooperación entre los países que la forman, crear estructuras como el nuevo Banco de Desarrollo, etcétera, ¿no? Pero aunque la estructura en sí misma pues sea una estructura formalmente, ya digo, débil, pero geopolíticamente, ideológicamente, ha sabido configurarse como cabecera de ese mundo alternativo que ahora vamos a ver a través de esa fotografía que seguramente, salvo sorpresas, porque evidentemente no sabemos qué decisiones que ahora pueden ser más o menos confidenciales se van a formalizar. Pero, salvo sorpresas, la gran novedad de esta cumbre va a ser esa fotografía de 30 o 35, 40, no sabemos exactamente, países que van a dejar clara la apuesta del resto del mundo por el bloque de los BRICS. Qué importante que menciones esto, Adrián, porque efectivamente estamos a la expectativa nosotros de lo que va a pasar. De hecho, se informaba antes que mañana, por ejemplo, mañana sería, digamos, la fecha clave, ¿no? Más allá de que la cumbre inició un 22, el 23 se cree, de hecho se habla también de que será la fotografía con los jefes de las delegaciones, que marcará un momento histórico. Claramente, como tú mencionas, hay decisiones que aún no se terminan de tomar y países que están aún en esta balanza, ¿no? Equilibrando y diciendo hasta qué punto podría ser o no conveniente dar un salto. Porque la sensación que queda, Adrián, es que el compromiso del BRICS podría generar zozobra en Occidente. A ver, no está de más decir, por ejemplo, la reacción que ha tenido la Cancillería ucraniana, que está aterrada y sorprendida con la presencia de Antonio Guterres, que es secretario general de la ONU, en la cumbre. Lo consideran un insulto, lo consideran un hecho alarmante, que no contribuye con la paz. El señor Guterres salió a hablar y dijo, bueno, que básicamente tiene que ver con hecho de reunirse con los líderes de la cumbre, ¿no? De reunirse con, de repente, el mandatario Vladimir Putin, Xi Jinping, ¿no? Con la representación que pueda tener, digamos, Irán, en fin. Guterres tratando de salir del paso de esta acusación que llega desde Ucrania. Y hablando de Ucrania, justo mencionaba esto hace un momento, Adrián, salió una información en el medio Izvestia, un medio ruso, en la que hablan que los países BRICS habrían acordado, siempre poniendo el condicional, un texto sobre Ucrania. Un texto sobre Ucrania.
Un mensaje muy llamativo, porque claramente muchos decían, bueno, esta cumbre tiene propósitos económicos, comerciales, ¿y a quién se le hubiera ocurrido que de repente plasmarían una idea respecto al conflicto? Pero no, Izvestia, medio ruso, habla ya de una declaración final que van a hacer los miembros del bloque respecto a Ucrania. Este momento, a ver, considerando la balanza, ¿no? Los BRICS, Adrián, en el contexto del conflicto, ¿qué impacto marcan, considerando que hay actualmente una zona de fuego en Ucrania, propiamente dicho, en Medio Oriente? No está de más decir que Irán, que forma parte del bloque ampliado, está a la expectativa del contraataque o el ataque, como quieran llamarlo, por parte de Israel. Pero en esa balanza, ¿qué pauta puede marcar el BRICS considerando estos eventos? ¿Te refieres a pauta sobre el caso de Ucrania? Sí, claro, claro, el tema de Sí. Ucrania, sí. Bueno, es un tema interesante porque en principio hay un posicionamiento común en los BRICS, digamos, de posicionamiento contrario frente a las acciones occidentales, ¿no? En relación con el conflicto en Ucrania, y esto les ha acercado a todos ellos a la posición, digamos, de Rusia. Pero, sin embargo, a la hora de formalizar sus posiciones, ha habido diferencias significativas entre ellos, ¿no? Significativas porque, por ejemplo, tenemos el caso de China o de Irán, cuyo alineamiento estratégico con Rusia en este sentido yo diría que es casi de un 100%. Bueno, verbalizado sin ningún problema en el caso de Irán y, bueno, no tan exteriorizado en el caso de Pekín, pero bien conocido, ¿no? El alineamiento de hecho estratégico y la coincidencia de objetivos entre Rusia y China es casi total, ¿no? Sin embargo, hay otros países como India o Brasil que han intentado, fundamentalmente porque son países que están mucho más sujetos a las presiones occidentales de Estados Unidos, básicamente, ¿no? Han intentado transmitir una imagen, digamos, vamos a decir, de distanciamiento, ¿no? Distanciamiento parcial, es decir, de objetividad, de no implicación directa en la posición de Rusia, intentando transmitir, bueno, pues que transmitir hacia Occidente, que, bueno, que lanzan mensajes a Rusia cara a impulsar pues, posibles procesos negociadores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se ha especulado con que en qué medida estos gestos son reales o son meros gestos de imagen, ¿no? Bueno, si fueran gestos reales, esto explicaría que quizás haya habido una cierta incomodidad en las relaciones, en este sentido, entre Rusia por un lado y India o Brasil por el otro, pues cara pues, bueno, a estas repetidas, pues digamos, apelaciones, que sería conveniente negociar, apelaciones frente a las cuales, pues bueno, Rusia también ha desarrollado un discurso repetido, ¿no? Explicando por qué, bueno, pues ya se ha intentado negociar muchas veces, ¿no? Tenemos ahí los procesos de Minsk I, Minsk II, en los que Rusia resultó engañada después de firmarlos. Tenemos la negociación de aquellos borradores en Estambul en marzo del 2022, nada más estallar el conflicto, que fueron boicoteados desde Occidente, desde Estados Unidos, a través de la intervención directa de Boris Johnson, ¿no? Bueno, y esto le da una importante legitimidad a Rusia para decir, bueno, nosotros hemos estado dispuestos a negociar, no lo descartamos, pero esto tampoco puede ser una tomadura de pelo, ¿no? Hay que ser serios en este tema, ¿no? Bien, entonces, bueno, tampoco estaba claro si estos gestos que repetían de vez en cuando India y Brasil hacia Moscú intentando transmitir voluntad de negociación, etcétera, pues bueno, eran simplemente gestos porque esta era otra opción, que en realidad no existiese ningún tipo de incomodidad entre Rusia, India y Brasil por este tema, porque en realidad Rusia o estaba hablando entre ellos o Rusia entendía perfectamente que eran gestos que Brasil e India tenían que trasladar desde una perspectiva de su imagen frente a Estados Unidos fundamentalmente, pero a los que no había por qué darles demasiada importancia, ¿no? Por eso puede tener particular interés el hecho de que
en esta cumbre haya un documento firmado entre todos. Porque claro, si es un documento firmado entre todos, quiere decir que es un documento al que Rusia y China le han dado el visto bueno, ¿no? Rusia, China e Irán, si se quiere, ¿no? Que están en la misma posición estratégica, ¿no? Entonces, esto quiere decir que de alguna forma se ha consensuado un documento que agrupa al conjunto de países, que en este caso ya va a ser claramente una representación muy amplia de países emergentes y en desarrollo, una posición muy clara hacia posturas que podemos decir, no sabemos el contenido de lo que van a acordar, pero posturas sí aceptadas por Rusia, ¿no? Y esto ya implica un reforzamiento, por ahora hay que contar con que va a ser un reforzamiento importante de la posición Rusia en el conflicto en este momento. Hace algunas semanas, Adrián, hablando precisamente de este equilibrio, ¿no? Y que, por supuesto, es importante ver también cuál es la reacción que llega desde Occidente, más allá de la posición que puedan fijar los países miembros del bloque. Recuerdo, por ejemplo, que Donald Trump hablaba sobre amenazado, la palabra es amenazar, con aranceles al 100% a los países que abandonen el dólar. Un mensaje, por supuesto, que iba dirigido hacia el BRICS. Y yo me pongo a pensar, Adrián, en el escenario para Estados Unidos actualmente. Me pregunto yo, ¿tiene Estados Unidos algún tipo de herramienta para generar un contrapeso a lo que se le viene? Porque muchos coinciden es que el BRICS no hará más que hacer tambalear al imperialismo. Pero ¿cuenta Washington con alguna herramienta para poder, digamos, sostener este enfrentamiento en el plano económico y comercial, si se quiere? Trump hablaba de aranceles, y obviamente no se refería puntualmente a los países que fueron parte del BRICS, ¿no? Y luego que fuera, pero sí en el BRICS se habla mucho de cómo es que este bloque, de cierto modo, va a hacer tambalear al billete verde. Pero ¿cuenta Washington con algún tipo de herramienta para hacer un contrapeso? Vamos a ver, Washington cuenta con herramientas, pero cuenta con pocas herramientas que no le puedan hacer daño a él mismo, ¿no? Es decir, una cosa es que Washington intente incidir sobre países pequeños o relativamente débiles que estén un poco en la frontera de posicionamiento, es decir, países que estén más o menos cerca de la órbita de Estados Unidos y que sean presionados por Estados Unidos para que no se desplacen, ¿no? O para que clarifiquen su posición a favor de Estados Unidos. Y esto es algo con lo que ya contábamos desde el momento en que en el año 2022, como consecuencia de la puesta en marcha de todas estas sanciones contra Rusia, el mundo de hecho se dividió en dos, ¿no? Todos pensábamos que estábamos caminando hacia un mundo multipolar y de pronto nos encontramos de un día para otro con un mundo bipolar porque todo el mundo se tuvo que posicionar de una forma u otra en aquel contexto, ¿no? Y claro, nos encontramos con la sorpresa de que prácticamente Occidente se quedó aislado, con muy pocos amigos en los países en desarrollo y en los países emergentes, ¿no? Pero claro, sí contábamos con que se había habido un contexto, se había abierto un contexto en el cual iba a haber presiones de todo tipo para países que tuviesen un posicionamiento dudoso, ¿no? Y esas posiciones, de hecho, esas presiones se han manifestado de distintas formas, con golpes de Estado, por ejemplo, en países africanos, ¿no? Bueno, con esto se relacionó el cambio de gobierno en Pakistán, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto es algo con lo que de alguna forma se contaba. También algunos movimientos forzados en Latinoamérica, ¿no? Y entonces ese tipo de movimientos sí puede hacer Estados Unidos con respecto a países concretos. Pero movimientos por los que intente presionar a grandes países del bloque de los BRICS, pues iban a ser imposibles sin hacerse un enorme daño a sí mismo, ¿no? Evidentemente, ¿cuál es el problema de todo esto? Pues que Estados Unidos, Occidente, o como siempre, los intereses corporativos que controlan Europa y Estados Unidos, que son los que realmente toman las decisiones, ¿no? Estos intereses en los últimos años se han ido dando cuenta de que se les estaban agotando las vías de reacción frente a este proceso que les está haciendo perder el control del mundo. Porque el problema es que esto es lo que nos está situando en este momento en una situación tan peligrosa.
todas estas amenazas de escalada en Oriente Medio o en Ucrania, quizás también en el Pacífico, en realidad están obedeciendo a esto, a que Occidente, Estados Unidos si se quiere, no ve cómo frenar el proceso de pérdida de control del mundo, no encuentran otra vía y empiezan a pensar en que quizás solo les queda una gran guerra como un instrumento para hacer frente a esta situación. Y una gran guerra que, bueno, ya se está viendo, ¿no? A estas alturas, que el mundo está convulsionando y el fuego se percibe a la distancia, ¿verdad? Es un tema muy delicado y que estamos siendo testigos de eso. Pero hay otro actor que ha pasado, no diría desapercibido, pero se ha hablado poco en las últimas horas y quien lo puso sobre la mesa, para sorpresa de muchos, fue el actual secretario general de la OTAN, el señor Mark Rutte. Él estuvo en Estonia hace unas horas, de hecho dio las declaraciones, y dijo algo puntual. Habló de Turquía. Básicamente lo que dice el señor Rutte es que más allá de las aspiraciones que tenga Turquía de adherirse al BRICS o al acercamiento que pueda haber con el BRICS, es un miembro fundamental, importantísimo para la alianza. Es como una especie de, no sé si advertencia o en cierto modo también reconocimiento. Pero Turquía en este juego de intereses, Adrián, ¿qué decir sobre esta situación? Porque claramente se cree que esta cumbre del BRICS va a servir para llegar a algunas conclusiones y una de ellas podría ser, por ejemplo, el rol de Turquía, si finalmente se concreta esta adhesión a un bloque ampliado y la mirada que pueda tener la OTAN. Ya Rutte sale con la pierna en alto y dice, más allá de lo que ellos decidan, para nosotros siguen siendo fundamentales en nuestro esquema. Estoy parafraseando un poco, pero es lo que debe entender Mark Rutte, el secretario general de la OTAN. A ver, y esto lo decimos porque claramente había señalamientos y se decía, bueno, si un miembro de la OTAN va al BRICS, ¿cómo lo van a tomar en Occidente? Pero aparece el señor Rutte tratando de calmar las aguas, diciendo que más allá del acercamiento que pueda haber, contamos con Turquía. ¿Qué decir sobre esto, Adrián? Bueno, es un síntoma de la debilidad de Occidente, ¿no? Y está relacionado con la anterior pregunta que me has hecho, ¿no? ¿Qué instrumentos tiene Occidente para obligar a Turquía o prohibir a Turquía que se incorpore a los BRICS? Pues está claro que su reacción inicial ha sido muy negativa, pero se han dado cuenta de que no pueden prohibir a Turquía que se incorpore a los BRICS y entonces intentan acoplarse, adaptarse a esa situación. Es decir, bueno, si adoptamos una posición muy dura, igual lo que hacemos es forzar que Turquía no solo se incorpore a los BRICS, sino que salga de la OTAN. Y eso es lo que a toda costa nos interesa evitar. Entonces, es casi una posición de realismo lógica, partiendo de una situación de debilidad de la OTAN que tiene muy poco que ver con la que tenía hace 15, 20 años, ¿no? Turquía ha estado modificando sus posiciones de forma muy, muy lenta y muy contradictoria y esto puede ser lógico teniendo en cuenta la enorme implicación de todo tipo de Turquía con Occidente, ¿no? Militar dentro de la OTAN, pero también económica, por ejemplo, ¿no? Entonces, Turquía, yo creo que esto es muy positivo, va dando pasos de forma muy progresiva. El hecho de solicitar formalmente la adhesión a los BRICS ha sido ya un cambio cualitativo enorme, ¿no? Que ya nos indica probablemente que tenemos que superar todas esas dudas que hemos tenido durante años sobre cuáles eran realmente las intenciones de Turquía, ¿no? Si estaba jugando con los dos bandos, a cuál de los dos bandos se estaba engañando dentro de ese juego, etcétera, ¿no? Yo creo que con esto queda claramente de manifiesto la voluntad de Turquía de ir avanzando de forma progresiva hacia el bloque emergente, pero eso sí, de forma progresiva, ¿no? Es decir, con toda la precaución del mundo, intentando no generar rupturas innecesarias con Occidente o con los otros países de la OTAN, algo que es natural y que se produce en muchos de los países BRICS y se seguirá produciendo, ¿no? Que se ha producido también, por ejemplo, en China, ¿no? La propia China, con una apuesta estratégica clarísima, pero ha intentado no exteriorizar agresividad, transmitir imágenes, digamos, de no beligerancia en el ámbito geopolítico. Eso ha sido una constante en China, ¿no? Intentando que esa enemistad de Occidente y esos problemas económicos que le puede generar Occidente a través del
las famosas estrategias de desacople, etcétera, pues que sean lo más lentas posible, ¿no? Contando con que esas medidas pueden venir, pero intentando a la vez disponer de plazos suficientes para ir adaptando su economía frente a esas medidas, como de hecho ha estado haciendo claramente, ¿no? Y ha ido también sustituyendo sus mercados de exportación por países emergentes y en desarrollo, de tal forma que ahora el problema que le podría generar Estados Unidos y Europa con una estrategia agresiva de desacople, pues ya sería mucho menor que el que China hubiera tenido hace 10 años, por ejemplo. Entonces, bueno, en esa forma de actuar de Turquía, yo creo que ahora es comprensible y que después de esa apuesta por los BRICS, yo creo que la apuesta estratégica de Turquía está clara y esto además va a estar facilitado por esa nueva configuración de los BRICS, donde ahí va a haber ese segundo círculo de asociados que, digamos, no va a comprometer el centro, pero va a dejar claro el posicionamiento geopolítico de quienes estén situados en ese segundo círculo. Y es una situación similar, por ejemplo, a la de Arabia Saudita, porque claramente ese es otro también de las interrogantes, ¿no? La posición que van a tomar en Arabia Saudita, considerando que la invitación estuvo y que de hecho a inicios de este año prácticamente se confirmaba la adhesión, pero después el tema se fue enfriando un poco. Ahora se cree, se va, digamos, a nuevamente poner en agenda esta situación. Este otro actor, Adrián, en esta conversación, que es Arabia Saudita, considerando lo que representa y que también para muchos, más allá de las diferencias que puede haber con el gobierno de Joe Biden, porque hay que decirlo, la relación no fue nada buena con Mohammed bin Salman, ¿no? Por supuesto, el príncipe heredero, a quien llamó asesino, por decirlo de alguna manera, lo acusó, Joe Biden, digo. Pero más allá de eso, la posición de esta nación, Adrián, en esta controversia, ¿no? También con una necesidad Arabia Saudita de fijar un paso como tal, ¿no? Que en su momento se habló también, por ejemplo, de que el petrodólar estaría sucumbiendo y que se iría alejando cada vez más del billete verde para ciertas transacciones vinculadas al petróleo, pero ahora mismo el rol de Arabia Saudita, Adrián, en esta cumbre, en este foro, o mejor dicho, en esta cumbre, en este momento, una Arabia Saudita que, insisto, sigue también con esa incertidumbre, no se define si finalmente entrará o no al bloque. ¿Qué decir sobre el rol que juega Arabia Saudita? Sí, vamos a ver, por lo que hemos comentado antes, en principio la pertenencia a los BRICS, que es una organización en sí misma informal, ¿no? Es más un compromiso ideológico, geopolítico que otra cosa, ¿no? Claro, la verdad es que en el momento en que Arabia Saudita solicitó formalmente incorporarse a los BRICS, esto y fue invitada, ¿no? Esto ya en sí mismo fue un auténtico shock geopolítico, ¿no? Porque claro, Arabia Saudita ha sido la llave del petrodólar, ¿no? Ese sistema del dólar que se asentó fundamentalmente en ese pacto estratégico entre Estados Unidos y Arabia Saudita en los años 70, en base al cual Arabia Saudita se comprometió a que sus operaciones comerciales con el extranjero se formalizaran en dólares y a cambio obtuvo compromisos de apoyo geopolítico y militar por parte de Estados Unidos, ¿no? Unas garantías de seguridad por parte de Estados Unidos. Bueno, por eso, claro, el que de pronto ese país que durante décadas ha sido la base del petrodólar, esa garantía de que el comercio de Arabia Saudita se realizara en dólares se consideró durante décadas la base que aseguraba el mantenimiento del dólar como moneda de referencia internacional, ¿no? Es decir, la base de lo que se llamó el petrodólar, ¿no? Entonces, que el país que había sido base del petrodólar de pronto solicitara la adhesión al bloque alternativo al sistema del dólar, pues fue yo creo, un auténtico shock, en el ámbito geopolítico, ¿no? Por eso quizás no sorprendió demasiado el que luego, a pesar de haber sido formalmente incorporada, pues ralentizara de hecho su participación, ¿no?
las presiones que tiene que estar recibiendo Arabia Saudita, las que habrá recibido desde aquel momento, pues habrán sido inmensas, ¿no? Y yo diría que está en una situación, en ese sentido, similar a la de Turquía, pero simplemente que ha dado un paso formal que Turquía no ha dado hasta ahora, ¿no? Ese paso formal de solicitar y adherirse, probablemente porque entonces no había valorado que la reacción y las presiones de Occidente le iban a hacer tanto peso como de hecho le han hecho, ¿no? Entonces, ante esas presiones, de alguna forma, ha pegado un freno. Vamos a ver ahora esto cómo se manifiesta. Si se mantiene esa situación de congelamiento de su participación o si digamos que se reincorpora a ese previsto carácter de miembro de pleno derecho o opta por situarse en ese segundo círculo, ¿no? Que quizás para ellos puede ser una posición dentro de ese contexto más cómoda, ¿no? Vamos a verlo. ¿Qué factores pueden haber incidido ahí? Claro, el factor de mayor presión de Estados Unidos sobre Arabia Saudita es el factor seguridad, ¿no? El factor económico es importante, pero el factor económico es más el peso que tiene Arabia Saudita sobre Estados Unidos que al revés, ¿no? Es seguramente el factor de seguridad y militar, esa dependencia militar de seguridad estructural que tiene Arabia Saudita o que ha ido teniendo Arabia Saudita sobre Estados Unidos, de la cual no puede desprenderse de un día para otro, probablemente, ¿no? Entonces, Arabia Saudita está en un contexto difícil. También incluso había hecho gestos de reconciliación con el que se suponía que era su gran enemigo estratégico en el mundo musulmán, que era Irán, ¿no? Y esto también fue una sorpresa estratégica importantísima, esos gestos de acercamiento entre Irán y Arabia Saudita. Y ahora, ante este agravamiento de la tensión en Oriente Medio, pues Arabia Saudita se está intentando situarse de alguna forma al margen, ¿no? Intentando situarse. Pero bueno, está intentando también no dar pasos que comprometan su futuro de seguridad, ¿no? Sabiendo que la situación está estallando en Oriente Medio, ¿no? Entonces, vamos a ver, seguramente habrá habido conversaciones de tipo estratégico-militar entre Arabia Saudita, Rusia y China, y quizás movimientos que serán los que le permitirán a Arabia Saudita calcular si puede avanzar con seguridad hacia su incorporación en los BRICS sin miedo a que una sorpresa de seguridad o militar desagradable por parte de Occidente. Claro, es una diferencia, por ejemplo, con Irán, ¿no? Que Irán sí tiene una posición muy marcada de mucha oposición a Occidente. De hecho, habló hace unos minutos Abbas Araghchi, que es el ministro de Asuntos Exteriores iraní. Es la primera participación, y él obviamente lo hace notar con mucho entusiasmo, la primera participación de Irán, por ejemplo, en esta reunión, como es la reunión, la cumbre del BRICS. Y lo que dice básicamente el canciller es, bueno, sepan todos que el BRICS se está convirtiendo en un nuevo polo global. Y hace énfasis en un punto el canciller iraní, porque él dice básicamente que este BRICS representa una unión que busca, entre otras cosas, oponerse al orden occidental. Es decir, dentro del bloque sí se notan mensajes con un tono mucho no está mal, pero un tono más agresivo, por ejemplo, ¿no? De un Irán que entiende y ha vivido en carne propia lo que es este acoso constante de parte de Occidente y que ahora mismo, en pleno enfrentamiento con Israel, ¿no? Que aún no termina de explotar como tal, entiende que Estados Unidos tiene una posición muy marcada y que seguramente se va a involucrar si es que esta situación escala, ¿no? Pero un mensaje de Irán que llega, por ejemplo, también de la mano con la controversia que hay detrás de esto, el conflicto en Oriente Medio, y una Irán que, insisto, se dice está camino a fortalecer su vínculo con Rusia, porque una información que nos llegó también a la mesa, querido Adrián, tiene que ver precisamente con eso. Más allá del interés que pueda haber en el ámbito económico y comercial por parte de los países que forman parte de este bloque,
hay una conversación muy interesante que se va a desarrollar entre la delegación rusa y la delegación iraní y por supuesto la parte rusa, que tiene que ver con concretar una alianza militar casi al mismo nivel que la que, digamos, tienen ahora mismo Rusia y Corea del Norte. Porque hay que decirlo, ambas naciones llegaron a un acuerdo con cierta subjetividad o ambigüedad en algunos puntos que hablan de una defensa mutua en caso de una agresión que pueda haber. Y bueno, según informó el portal Isbestia también, hay un acuerdo que se está cocinando entre Rusia e Irán y que la cumbre del BRICS, más allá, insisto, del interés que pueda haber en el plano comercial y económico, sirve como un preámbulo de algo que se estaría ya confirmando en los próximos días, no en Kazán, sino en Moscú. Un acuerdo similar al que tienen Rusia y Corea del Norte. El rol de Irán, Adrián, en toda esta historia, ¿qué decir al respecto de esta nación que es ahora mismo, o que está ahora mismo en el ojo público, ¿no? Sí, para un país como Irán, que ha sido víctima durante décadas, ¿no? De una estrategia de aislamiento por parte de Occidente, claro, la pertenencia a los BRICS es como una tabla de salvación, ¿no? Es decir, es algo extraordinario desde un punto de vista de imagen y de perspectivas de futuro, porque claramente no solo les da oportunidades, por ejemplo, económicas de diversificación que el bloqueo le estaba impidiendo, etcétera, sino que visualiza perfectamente que Irán ya no es un país aislado, ¿no? Sino que es un país perfectamente integrado en el bloque emergente, ¿no? Y esto es algo, un bloque que no solo es, digamos, la mitad del mundo, sino que es un bloque en crecimiento frente al bloque occidental, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy importante para países como Irán o algo similar, podríamos decir, por ejemplo, sobre Venezuela o, de cierta forma, de Cuba, ¿no? Es decir, países que han estado sometidos a estas estrategias de aislamiento que no han tenido durante décadas grandes referencias externas y que el poder acercarse y proyectar su imagen dentro de la de un bloque de esta dimensión es un desahogo, en principio, de imagen extraordinario, ¿no? Bien, claro, en el caso de Irán tenemos la verbalización de esta de simbología de esto, de lo que para ellos representa los BRICS. Bueno, es natural que sea distinto de unos países a otros, ¿no? Independientemente de que todos ellos saben lo que los BRICS son y no son, pero ya hemos comentado antes, por ejemplo, las políticas exteriores de China siempre han sido de una prudencia extraordinaria, ¿no? Independientemente de que sus estrategias fuesen, pues como he dicho antes, pues bueno, de hecho perfectamente coincidentes con las de Rusia. Pero la estrategia de China siempre ha dicho, bueno, tenemos en principio una estrategia ganadora, ¿no? Una estrategia ganadora en los BRICS. Los BRICS van poco a poco fortaleciéndose, van convirtiéndose en la primera fuerza mundial. Bueno, no tenemos por qué verbalizar ningún tipo de agresividad que genere reacciones innecesarias, ¿no? O antes de tiempo, ¿no? Entonces, trasladan a sus declaraciones este tipo de políticas muy prudentes, ¿no? No es extraño que países en distinta situación, claro, y como Irán, que es un país que está a punto de sufrir una agresión extraordinaria desde Israel o Estados Unidos, no sabemos todavía de qué dimensión, pues que realice, digamos, declaraciones con un tono muy distinto, ¿no? En ese contexto, efectivamente, lo que se está comentando estos días es que ese pacto militar estratégico entre Rusia e Irán está negociado, pero no está firmado todavía, ¿no? Entonces, está negociado. ¿Y por qué? Pues, bueno, porque se sabe que el riesgo de estallido en Oriente Medio es inmediato, ¿no? Entonces, se ha negociado con la suficiente antelación como para que esté todo preparado en caso de un conflicto como el que se nos está echando encima en Oriente Medio ahora mismo, ¿no? Se sabía que se formalice un pacto estratégico o no. Detrás de Irán está Rusia y está China.
Y si China no formaliza un pacto similar es porque mantiene esa estrategia de imagen de discreción, ¿no? Aunque sus voluntades estratégicas sean muy similares y sus intereses estratégicos también. Tanto Rusia como China saben que de ninguna forma pueden tolerar pueden tolerar el riesgo de que Irán sea estratégicamente vencido por Israel y Estados Unidos. Porque, claro, esto no es simplemente no sería simplemente la caída de Irán o el cambio de régimen en Irán, sería perder Oriente Medio, Asia Occidental, como le llaman ellos, ¿no? Y claro, Oriente Medio no es cualquier zona del mundo. Sería que en esa estrategia en la que lleva introducido Estados Unidos, Occidente, 30 años de destrucción de los estados musulmanes independientes para hacerse con el control de Oriente Medio y a partir de ahí desestabilizar Rusia y China, que es esa estrategia que estaba perfectamente plasmada en aquel documento del año 99 elaborado por los neoconservadores en Estados Unidos, el proyecto para un nuevo siglo americano, ¿no? Y que justo en el año 99 dijeron, ¿qué tenemos que hacer para garantizar que el siglo XXI sigue siendo un siglo americano? Entonces, bueno, hablaban de distintos riesgos, pero decían desde el punto de vista geopolítico, nuestro objetivo fundamental, nuestros riesgos fundamentales son Rusia y China, pero Rusia y China son potencias nucleares, no podemos ir directamente contra ellos, entonces desarrollaban una estrategia que consistía fundamentalmente en someter, controlar y desestabilizar el mundo musulmán para, a partir de ahí, desestabilizar Rusia y China partiendo de esas regiones musulmanas de estos dos países, ¿no? Bueno, esa estrategia preveía atacar y destruir esos países independientes que se nombraban en la propia estrategia, ¿no? Como Afganistán, Irak, Siria, Libia, etcétera, ¿no? Y eso fue lo que se fue haciendo. Irán era uno de ellos, ¿no? Irán era la pieza más difícil y la última, ¿no? Bueno, esta estrategia se detuvo en Siria con la intervención de Irán por un lado y de Rusia por el otro, ¿no? Y se destruyó esa estrategia, se detuvo, ¿no? Se congeló esa estrategia. Pero claro, si se produjera una apuesta estratégica de Estados Unidos, algo que sería una auténtica locura, pero bueno, si se diera de tal forma que amenazara una posible derrota de Irán, pues estaría amenazando con la posibilidad de que Estados Unidos finalmente consiguiera el éxito en esa estrategia de control y desestabilización de Oriente Medio, de los países musulmanes en general. Oriente Medio no es solo la puerta para la desestabilización de Rusia y China, es controlar también los mercados de hidrocarburos en el mundo, estratégicamente es el cruce entre Asia, África y Europa. Bueno, es un punto central del mundo. Sería un golpe mortal para el proyecto del mundo emergente, digamos, ¿no? Entonces, Rusia y China nunca van a tolerar eso. Entonces, aunque se firme algo o no se firme, esto es algo que yo creo que todo el mundo conoce y por eso nos revela también qué es lo que supone lo que está pasando en Oriente Medio, porque primero ese posible ataque de Israel solo tiene sentido porque Israel por sí mismo no puede contra Irán. Solo tiene sentido si se cuenta con arrastrar a Estados Unidos. Pero claro, si se arrastra a Estados Unidos a una guerra contra Irán, al final solo puede terminar a favor de Estados Unidos si Estados Unidos es capaz de vencer también a Rusia y a China, porque se terminaría implicando seguro necesariamente. Es un momento entonces con muchas interrogantes que se desatan, pero bueno, vamos a seguramente en las próximas horas tener mayor conocimiento de lo que va a ocurrir a partir de esta cumbre histórica. Adrián, yo te pediría ya en el cierre de esta conversación siempre tan enriquecedora que nos dejes alguna reflexión a propósito de lo que hemos conversado, ¿no? Sobre este evento que, insisto, podría marcar el nacimiento de un nuevo mundo. Bueno, vamos a ver. En realidad yo, salvo sorpresas, tampoco creo que esta cumbre en sí misma vaya a suponer realmente ese punto de inflexión, pero sí va a dar pasos importantes
dentro de esa evolución del mundo emergente. Que esta es la cuestión clave que nos va a definir el futuro del mundo en los próximos años y décadas, ¿no? Yo digo, desde el punto de vista, salvo sorpresas, digo, de esta cumbre, esa fotografía va a ser lo más importante, que nos va a revelar que el mundo emergente y el mundo en desarrollo apuesta por los BRICS, apuesta por un mundo alternativo al bloque occidental y apuesta por ese mundo multipolar al que los países emergentes nos están llevando, ¿no? Bien, pero claro, esa fotografía es un paso muy importante desde el punto de vista de imagen, pero claro, todo esto nos está dando a la vez una fotografía de la gravedad de la situación en la que nos estamos y una fotografía del futuro esperanzador al que se camina el mundo gracias a los BRICS, si se quiere, ¿no? Ese futuro esperanzador es lo que a su vez aterroriza a esas élites occidentales y es lo que nos crea a corto plazo esas incertidumbres, ¿no? Ese mundo occidental, lo hemos comentado antes, no sabe cómo frenar a ese mundo emergente y por eso aparecen esas interpretaciones, esas opciones, vamos a decir, suicidas, enloquecidas, de apostar por una gran guerra como la única posibilidad de evitar perder el control del mundo y que el mundo avance hacia un contexto multipolar en que los distintos bloques se respeten y basado en el desarrollo conjunto y mutuo y no en el que unos vivan a costa de los otros, ¿no? Es una reflexión muy importante. Yo, por supuesto, que solamente la tenemos aquí en Prensa Alternativa, pero igual me gustaría que nos cuentes también, Adrián, dónde podemos encontrarte. Kai Center, por ejemplo, la gente quiere saber probablemente dónde ubicarte, tal vez en YouTube, en qué plataforma. Por favor, cuéntale a nuestro público querido Adrián Celaya. Sí, la forma más directa es en el propio YouTube. Tenemos un canal que está creciendo muy rápidamente y lo localizáis con forma más sencilla, Ekai Center, Ekai con K, Center con C, y de esa forma entráis directamente en nuestro canal, en el que también podéis dejar preguntas y comentarios que intentamos analizar y responder con nuestros propios vídeos. Correcto, ya lo saben entonces. Público, Kai Center. En la descripción colocaremos el enlace para que usted se pueda sumar también y se pueda suscribir a este espacio que, insistimos, cuenta con la presencia del señor Adrián Celaya y para nosotros también es un placer tenerlo aquí en Prensa Alternativa. Así que no tengo más que hacer que agradecerte, Adrián, y te tendremos seguramente próximamente en este espacio, hablando quizás de lo que ocurrió, de lo que marcó esta cumbre, qué es lo que decidió, como tú lo dices, probablemente en sí mismo puede ser un punto de partida, tal vez no vamos a notar un cambio notorio de un día para el otro, eso es prácticamente imposible, pero podría marcar el inicio de algo importante. Así que gracias por tu tiempo, Adrián. Estaremos nuevamente contigo muy pronto en Prensa Alternativa y a nuestra audiencia agradecerles también por estar ahí observando a detalle y comentando siempre en estos espacios. Mi nombre es Enzo Anchante, nos estaremos reencontrando muy pronto. Hasta la próxima.